Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente, ni yo sé. ¿Qué onda, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Sinceramente Ni Yo Sé. Gracias a todas las personas que nos están escuchando desde Radio Nicolaita o también si nos están viendo por YouTube o por Spotify. Muchísimas gracias por conectar con nosotras otro miércoles. Oigan, el día de hoy el tema está súper bueno. A ver, vamos a confesarnos. Yo no sé si ustedes han escuchado la frase, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y vamos a ponernos todavía más honestos. ¿Quién sí hace las cosas que tiene que hacer cuando las tiene que hacer? O son, como yo era antes, la verdad, lo confieso, lo vamos dejando para mañana y mañana se convierte en una semana y la semana en el mes y el mes en el año y así vamos postergando y postergando y postergando y nunca acabamos con esa pila de pendientes que tenemos. El día de hoy vamos a hablar de la procrastinación porque les tengo una buena noticia. Igual, y este tema de que están posponiendo, no solo tiene que ver con que seamos unos flojos desorganizados, posiblemente hay una raíz emocional que no estamos viendo, que nos da miedo ver. Y justo para hablar de eso, el día de hoy está aquí una persona a la que yo le tengo muchísimo cariño. Es Patricia Martínez, ella es coordinadora del Sistema Ejecutivo de la UBAC y también es psicoterapeuta Gestalt. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación, Cami, y pues un saludo también a tu auditorio. Pues vamos a hablar de un tema muy interesante, actual, y también que tiene que ver con, a veces con más elementos internos que no vemos y que etiquetamos con la palabra procrastinación. A veces nos culpamos mucho, nos decimos muchas cosas feas, cuando en realidad la mejor manera de trabajarlo es ver exactamente qué es lo que nos pasa, pero dentro, en el corazón, en la mente. Así es, Pati, este clavado que a veces se nos olvida hacer dentro de nosotros para ver por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, o más bien para qué lo estamos viviendo. Vámonos desde el principio. ¿Qué es la procrastinación? Para que todos estemos en el mismo canal. Este término se refiere a todas las conductas que nosotros utilizamos para postergar, aplazar aquellas cosas que necesitamos hacer inmediatamente o que las debemos de realizar para un tiempo determinado. La procrastinación, en un cierto sentido, es una tendencia automática, no la piensa la persona, no es consciente de ello, en la que va dejando cosas importantes que hacer o que terminar. O sea, fíjate que ahí son dos cosas. Una es el inicio de la ejecución, la otra es el término o la conclusión que se necesita de dicha actividad. Entonces, lo que hace la persona que procrastina es va aplazando, lo va dejando para adelante. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues en un cierto sentido, la persona que entra en este círculo vicioso, sin darse cuenta, va dándole muchísimo más peso a aquellos pequeños elementos que en el presente le dan una cierta satisfacción, seguridad, probablemente que le dan un cierto sentido de control de aquello que está llevando a cabo. O otra muy frecuente, el placer de sentir algo en el presente o a corto plazo. Entonces, te quedas con esas falsas respuestas y dejas para después, en un futuro, que muy probablemente será muy lejano, dejas para después todo lo que es necesario también realizar. Entonces, o dejas inconcluso o simplemente no lo ejecutas. Puede ser también la procrastinación vista desde dos puntos de vista.
En sí, en general, lo que es la ejecución de la actividad que necesitas realizar, que no se lleva a cabo, se posterga. Y puede ser en un futuro, o sea, pensado en una línea temporal amplia. Vamos a suponer, comienzo una carrera, una licenciatura, y por angas o mangas repruebo una materia. Ahí están nuestros grandes jóvenes con sus materias reprobadas y aplazan, no resuelven, y llegamos a casi al final y siguen sin resolver lo que necesitaban antes y que probablemente ni siquiera se dan cuenta que era fácil realizarlo o que podían pedir ayuda. Esta es una manera. Entonces, si ves, es un juego de tiempo mucho más extenso. Ahora, también sucede en ciertos tipos de personalidad que en un determinado periodo temporal más corto, por ejemplo, un día, 24 horas, hay personas que pueden trabajar mejor de mañana, hay otros por la tarde y hay otros que son tremendos para trabajar en la noche. Entonces uno puede decir, ay, este flojo no quiere levantarse temprano, no hace las cosas temprano. No, muy probablemente también tiene que ver mucho con el ciclo temporal en el cual está programado su propio cuerpo. Entonces, en vez de responder a lo que normalmente estaríamos pensando, que es hacia todo el ciclo de luz, y nosotros en esta parte, todo lo que es el trabajo diurno, el trabajo matutino diurno, prácticamente pues se desenvuelve con una normalidad. Hay algunos que trabajan mejor en la tarde-noche. Y esto puede en un cierto sentido confundirse o también predisponer hacia la procrastinación. Un poco cierras o te rompes el círculo con el cual culturalmente estamos trabajando todos los demás. Entonces, por ejemplo, si yo soy nocturna, no puedo decir en mi trabajo que creen, yo voy a llegar a la mediodía y voy a trabajar muy bien hasta las 2 de la mañana, o sea, no se va a poder, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas dos partes, identificarnos cómo estamos y pues poco a poco ir reconociendo dónde y cómo comienzo a procrastinar. Se podría decir que entonces una persona que procrastina, por lo que te estoy entendiendo, es aquella que siente como culpa, ¿no? Sí, Cami, es cierto, sí siente culpa, pero es más complejo todavía. ¿Cuántas cosas te puedes decir? ¿O cuántas cosas nos podemos decir cuando aplazamos? Muchísimas. Cuando nosotros comenzamos a actuar, implica el que elegiste la forma, cuándo, cómo, dónde y ejecutas inmediatamente. ¿Ok? Pero para hacerlo, tienes confianza en ti, te programas y sucede. ¿Qué pasa con aquella persona que se procrastina? Una, no tiene un buen concepto de sí mismo. Es decir, o sea, que hay un problema de autoestima. ¿Por qué razón? Muy probablemente o no valora toda su potencialidad, sus posibilidades, quién es efectivamente, y entonces comienza a etiquetarse. Y mala tarde cuando a veces, en alguna ocasión, nosotros, como seres humanos, somos muy reactivos a todo lo que nos va sucediendo en el pasado. Entonces generamos una memoria en donde si tú te quedas fijado en en un evento negativo y tu pasado lo etiquetas con esa parte negativa, entonces, ¿qué haces? Dices, si avanzo, me va a suceder lo malo de la ocasión anterior. O yo provoqué esto. O no fui apto. O no tengo el talento. O quién sabe cuántas cosas se dicen. Cuando nos equivocamos en guiar nuestra memoria, nuestro recuerdo, y lo llevamos a eventos catastróficos, a un evento traumático que genera un shock de emoción mucho más fuerte, entonces la persona es muy normal que vaya dejando de creer en sí misma. Hay ocasiones incluso que la misma sociedad no ayuda, ojo,
sea, yo lo quiero pensar, por ejemplo, en niños pequeños, bueno, toda la actividad escolar en donde se da, por ejemplo, el bullying, ¿cómo no vamos a entender a un pequeñito, a un adolescente que procrastine cuando a veces en manera inmediata lo asocia con un evento negativo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte. Entonces, fíjate, una es autoestima. Ujú. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros comenzamos a dejar de hacer o provocamos ciertas equivocaciones precisamente por ese dejar de hacer, es un miedo natural en el ser humano. ¿Qué es lo que va a pasar? Efectivamente, lo que dijiste, el sentimiento de culpa. Ujú. Ay, no hice esto, es que fue por mi causa que, y el mundo cayó. Ajá. Entonces, en un cierto sentido, la gente pareciera que va en la vida caminando como si fuera Atlas, es decir, va cargando al mundo encima. Ujú. Ujú. Imagínate. Entonces, obviamente, sentir demasiado peso, Ujú. ajá, incluso hasta el que no tiene, el que no es de su responsabilidad, pero cargar con toda esta parte, lo que nosotros decimos culpa, se va fijando, nosotros lo vamos pensando, lo vamos rumiando, quiere decir que repites, vamos una y otra diciéndonos lo mismo, diciéndonos que no va a ir bien. Llega a tal punto tu convencimiento Ujú. del evento y de esto, ¿qué te dices? Que entonces obviamente vas a tener menos energía, menos concentración, menos confianza en el entorno, en el campo, y por lo tanto no vas a avanzar y se procrastina. Es decir, se sabotea todo aquello que tú necesitas hacer. Ahora bien, ¿qué otra cosa puede suceder? Ya dijimos dos, autoestima, sentimiento de culpa. Otra, evitación. Es decir, pues mejor ni me meto. Mejor no lo hago. Aquí no pasó nada, me hago indiferente. Fue mejor ver el fútbol o Facebook o Instagram o lo que quieras y no lo que debo. Ujú. Ajá. Ok. En un cierto sentido, son como estas estrategias individuales, porque son personalísimas, en las que buscamos hacer otra cosa. Me decías, es algo irracional. No es como si yo fuera por la vida queriendo que me vaya mal. Entonces, esto también tiene mucho que ver, decías, con el autosabotaje, pero también de yo no merezco que me pasen cosas buenas o no soy capaz de alcanzar lo que quiero. Y a veces nos sucede en ciertos ámbitos. Hemos de decir que las personas puede que este tipo de conducta sea en una situación específica o en un ámbito específico. Ujú. Por ejemplo, el laboral. Hay Ujú. ocasiones que está generalizado también. Entonces, la conducta la puedes ver en diferentes situaciones, momentos. También se relaciona con episodios que la persona puede estar viviendo, en donde quizás por depresión, ansiedad, pudiera ser más acentuada la presentación de conductas que provocan procrastinación. Ahora, ¿qué es lo que es importante que escuche tu auditorio? Una primera clave cuando nosotros tenemos o cuando identificamos que procrastinamos, una de las primeras cosas es pregúntate qué te dices. ¿Qué está diciendo tu cabecita cuando haces algo o cuando no haces algo? Muy seguramente a las personas de que te están escuchando habrán hecho conciencia de cuántas cosas o cuántas etiquetas no se pueden decir en un día. Es más, en una hora. A lo mejor podemos decirnos muchas. Algunas las verbalizamos, otras no. Entonces nos podemos decir, ay, qué tonto. Ay, es que yo no estoy para esto. Yo no fui hecha para hablar en público. Yo soy tímida y yo soy seria, o yo no soy el alma de la fiesta, o yo,
todo lo peor que te puedes decir, te lo dices. Sí, claro. Entonces, esos introyectos, esas ideas falsas que vas metiéndote o que te acostumbraste a que te las dijeran y las aceptaste sin un filtro crítico, sin un filtro analítico, eso que va haciendo va golpeando la autoestima y por lo tanto es muy natural que una persona vaya teniendo más miedo y dejando de realizar lo que inclusive es bueno para sí mismo. Sobre todo porque hay ocasiones que muchas de nuestras actividades o lo que nosotros desarrollamos implica el que tengamos una cierta disciplina, responsabilidad, un respeto por ciertos cánones, rutinas, ejercicios, etcétera, etcétera, para poder lograrlo. Las personas somos seres racionales y por lo tanto nosotros estamos sujetos a procesos. Es decir, para poder aprender a hacer algo necesitamos el proceso de que te enseñen, practicar, equivocarte, y es necesario la equivocación y el error para poder entender cómo lo vas a hacer, o sea, es decir, tu modo de ejecutar alguna acción o el canal, el vehículo con el cual lo vas a hacer, el lugar, las personas que te pueden apoyar, en fin, estos procesos propios de nuestra inteligencia racional, pues implican proceso, implican unos pasos. Y entonces, normalmente la persona que se procrastina no es por tonto. Al contrario, casi siempre son personas de alta autoexigencia que se están diciendo horrores en su cabeza y que se están haciendo la culpa, bueno, no una losa chiquita de una piedra, se están haciendo la piedra del pípila y el pípila se queda corto. ¿Qué es lo que sucede? Vas con una acción, la sabotas. Vas con la otra, se vuelve a aplazar. Vas con la siguiente, te vas a sentir muy mal. Entonces, primera etapa, cuidado con lo que te dices. Ojo. O sea, eso no quiere decir que uno, sinceramente, se diga, ay, bueno, aquí sí te equivocaste, o a lo mejor no eres el más hábil, necesitas un poquito más de trabajo, o en fin. Pero que tus palabras no te la piden, que tus palabras no te maten dentro. Y no permitas que tu círculo lo haga, que este es también otro reto. A veces estamos tan acostumbrados a los círculos sociales en donde estamos que permitimos incluso que se nos diga y que se nos etiquete. Y entonces, en vez de actuar por seguridad y por salud mental, espiritual, y buscarnos un círculo más sano, permitimos muchas cosas. Entonces, aquí es, cuida lo que dice tu mente, cuida tus palabras. Si hay que cuidarlas cuando hablas y tratas a alguien, incluso hasta por eso culturalmente existe la cortesía, bueno, es mejor, más todavía para nosotros mismos, o sea, es todavía más fuerte. Es importante que alguien que procrastine, que tenga que pues poner un poquito más atención. Exactamente cuál es el lugar que te cuesta más trabajo. Es decir, identifica esa actividad. Una vez identificándola, ¿con quién te puedes apoyar o cómo te puedes capacitar? O sea, es decir, ¿con quién? Cuida tu círculo. La procrastinación tiene que ver con eso, Cami. Un poco lo que tú me estabas diciendo hace un momento, el sentido de culpa, una de las cosas que primero coarta es la capacidad de confiar. Y eso es durísimo. Entonces, cuando nosotros no confiamos, poco vamos a aprender a hacer cosas. Y el hecho de estar buscando estos lugares o estas fuentes de aprendizaje y aceptarlas, aceptar ese cómo, ¿te acuerdas que
te mencionaba, la procrastinación tiene que ver con el hecho incluso hasta de aplazar en el día. Ok, bueno, si yo encuentro mi estilo, a lo mejor tiene que ver con cómo puedo o modificar y adaptar mi estilo, o cómo puedo expresar que mi necesidad natural implica comenzar en una rutina X, o primero, probablemente hay unas personitas que son más ansiosas, entonces darte el permiso de decir, oh, me da miedo, tengo ansiedad, tómate un tecito, relájate, respira, ve la naturaleza. Como cortar este ciclo, ¿no? Porque justo decías, entra la culpa, después sigue la ansiedad y después vuelves a caer en lo mismo, de que aplazas, etcétera, etcétera. Entonces es como que entre tu parte consciente para romper el ciclo y que ahora sí vayas a lo que tienes que hacer. Y a tu manera, Cami. Manera. Porque también hay ocasiones que nosotros por fuerza queremos que nuestro cuerpo y nuestra mente responda bajo el estilo de todos los demás o de la persona o personas o figuras que nos provocan miedo. Y a veces es justificado, a veces no, ¿eh? Aquí es un juego de ser bien sinceros con nosotros mismos y comenzar a identificar nuestro propio estilo, nuestra propia necesidad y poder enunciarla, hacerla consciente, Ok. para que entonces sí puedas generar una actividad, concretarla, cerrarla. Uh-huh. Es como ir encontrando tus propias formas de trabajo. Y en eso mucho tiene que ver también con el desarrollo, la capacidad de conciencia sobre la emoción, que forma parte de una evolución que vamos teniendo conforme pasa los años, la edad, la experiencia. Entonces, no es lo mismo lo que le podemos exigir o qué se puede decir en un niño, en un adolescente y en un adulto. Hay ocasiones en que nosotros comenzamos con signos muy simples desde pequeños, no se identifican, el niño no identifica cómo nominar la emoción, cómo nombrarla, cómo expresarla, cuándo hacerlo y que está bien decirlo, está bien llorar, está bien reír, está bien enojarse y hay una razón. En fin, entonces cuando nuestros pequeñitos no saben esto, pues más difícil va a ser en un adolescente que también está buscando definir o darle un matiz más propio a su identidad. Es decir, comienza a separarse de mamá, papá y lo que es núcleo familia para entrar en el rol del otro, sus amigos, el noviecito, la noviecita, etcétera, etcétera, todas las aventuras, ¿no? Y obviamente, pues en un adulto, el círculo todavía es más complejo. Trabajo, autonomía, cuando hay una pareja, cuando hay una familia, hijos y demás, bueno, entonces ya este es otro rubro. Claro. Pero si te fijas, si no comenzamos a decir, mi miedo se llama miedo y es justo que lo tenga, o mi tristeza es y justo que lo tenga, y tiene una razón, o sea, tiene un objetivo, todas tus emociones suceden. Cualquier ser humano, simple y llanamente su emoción le sucede, la tiene. Pero es bien diferente cuando somos conscientes de nuestras emociones y sabemos qué quieren de nosotros, qué nos están expresando. Es como una alarma. La emoción te está diciendo qué necesitas vitalmente, orgánicamente. Entonces, acomoda tu cuerpo, tu mente, toda tu disposición precisamente para que hagas lo que vitalmente necesitas. Entonces, si nosotros castramos nuestra emoción o no la decimos, o en el momento en que la sentimos, ya la estamos poniendo otras etiquetas que no van, entonces pues va a ser muy difícil que podamos ir caminando ligeros en la vida. Entonces, parte de lo que nosotros hoy, bueno, estamos platicando de la procrastinación, pero tiene que ver mucho como con la dificultad del caminar existencial.
Es decir, ¿qué tantas piedras te estás poniendo en el camino? ¿Qué tantas cosas no has terminado de decirte, de asumir o simplemente de aceptar que suceden y andar adelante? Entonces, es muy entendible que una persona, si no tiene una educación emocional, es decir, cómo manejar esta parte que siente, también va a ser difícil entonces que a nivel voluntad, es otra capacidad, que pueda llegar a conclusión, o sea, que tenga su voluntad la fuerza suficiente para decir, termino, lo llego a hacer, voy a lograr tal cosa. Uh-huh. Okay. Entonces siempre te quedas a medias. Y aquí la idea es que orgánicamente la persona tome en cuenta todas sus dimensiones, es decir, desde su físico, su emoción, cómo soy, aceptarme, expresarlo, ver la necesidad. También, obviamente, pues esto implica que racionalmente sepamos, pues bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a nombrar? ¿Cómo se llama? ¿Para qué está? Investigo, en fin, escucho cosas nuevas. Todo eso va a ser más fácil que nuestra voluntad salga impetuosa y diga, sí, concluyo algo, voy, vámonos, todo, y termino. Es muchísimo más sencillo que suceda esto. A cuando dices, siento, no, cállalo, no debes de llorar, no debes de tener miedo, no debes de enojarte, no debes, y ese es un deber mal colocado, ese en vez de que nos ayude a vivir, se arrastra y no permite concluir. Ya ven, les dije que no era por flojos y malos organizadores de su tiempo. Todavía le tenemos que rascar todavía más para encontrar por qué nos está pasando esto. Y me encantó esto que dijiste al final, Pati, porque creo que muchas veces se nos ha dicho que hay emociones malas y emociones buenas, ¿no? Y cada emoción tiene un para qué. A veces se nos dice desde chiquitos, los niños bonitos o las niñas bonitas no se enojan. Y no, claro que sí. El enojo tiene el propósito de que si no te enojaras no podrías poner límites. Y corrígeme si no, pero creo que también esto de la procrastinación tiene que ver un poco con el cómo ponemos límites a los demás, que decías, fíjate en tu círculo, con quién te estás nutriendo, pero también límites contigo mismo, ¿no? ¿Por qué te dices esto? Si tú eres la persona con la que más convives en el día, ¿por qué te vas a estar maltratando? Y creo que tiene que ver también con esa parte y también creo que el perfeccionismo muchas veces implica un freno en este tema, en el que como nunca está listo, nunca es suficiente, nunca queda como yo quiero, entonces mejor me quedo ahí estancado y pongo el freno de mano y no avanzo. Así es. También, bueno, puede haber otra versión. Suena horrible y no me gusta, pero sí lo he escuchado mucho en pacientes. La parte de ser mediocre, la etiqueta del mediocre, ¿no? Entonces no, yo soy uno que pues nunca lo va a lograr. No, me conformo con poco. No, yo no nací para esto. Entonces, ahí de base es, ¿qué te estás diciendo? Que en automático te estás quitando la posibilidad. Ni siquiera es la conclusión de un acto, es la posibilidad. Te estás quitando la motivación. Y por lo tanto, cuando se acostumbran a eso, procrastinan. O sea, de base. Pero fíjate, son como, hay varias formas de entrar, desde el perfeccionista, que efectivamente es una autoexigencia tal. En el perfeccionismo hay una idea tan alta de lo que se piden las personas, que obviamente va a ser complicadísimo llegar, porque la particularidad del perfeccionista es que siempre va a elevar la altura del nivel que se está pidiendo. Entonces, así como pueda ser un desafío, o sea, hay personalidades que son más retadoras, más ambiciosas, y esto se vuelve una motivación, sí, pero necesitan un círculo sano de base o una génesis en el sentido de una historia que les provoca el que vayan adelante.
Ok. Hay también, digo, están los casos de resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, pudiera ser, pero también hay aquí en esta parte de la resiliencia, hay que tener muy en claro que cuando nosotros platicamos sobre ese tema, en los escenarios de verdad negativos, catastróficos, o sea, que son altamente complicados para el desarrollo de la persona, el que salga esta suficiente motivación para salir adelante. Yo siempre me he quedado con estas imágenes, por ejemplo, de los inmigrantes que huyen de guerras, los refugiados de guerra, se juegan la vida y dan el todo con tal de sobrevivir o que sobrevivan sus hijos. De verdad, te consterna cuando, por ejemplo, tienen que ceder a un soldado a su hijo para que lo rescate y se vaya en el avión. Bueno, este tipo de actos mucho tiene que ver con qué te inspira, qué te motiva. Ajá. Y esa es una parte espiritual. Ojo. Entonces, por eso es bien importante que cuando nosotros estamos, independientemente de los escenarios donde hemos crecido y cómo nos hemos desarrollado, en aquel que es de una gran autoexigencia, en aquel donde nos han enseñado, nos hemos acostumbrado a siempre pedir el menos posible, o en aquellos lugares desafiantes, es cuida dónde está tu motivo de vida, dónde está tu fe, dónde está tu amor. Ajá. ¿Dónde están esas personas que te importan? Ahí es donde puedes encontrar tu punto de inspiración. Y obviamente, esta puede ser una base para contrarrestar lo que platicábamos hace un momento de baja autoestima, el sentido de culpa, y también, bueno, que ahora no hemos tocado mucho el tema, pero que sí tiene que ver con el aprender a ser autosuficientes o responsables de nuestra propia formación humana. Si bien hace un momento, y qué bonito que platicaste la cuestión de los límites, hay momentos en que nosotros nos debemos decir un no bien puesto. Bueno, esos no sanos, ajá, esos los vamos aprendiendo poco a poquito desde que somos niños, que tiene que ver mucho con los ambientes. Cuando a un niño tú le vas enseñando ciertas actividades sanas, positivas para su desarrollo, obviamente se va generando hábitos. Entonces, sin violencia, es decir, de una manera muy natural, entre más vayamos trabajando esos hábitos, pues obviamente es muchísimo más sencillo el que la mayor parte de nuestras experiencias sucedan de una forma más natural, más orgánica, más fluida. Incluso aunque pudiéramos en algún momento tropezar por el miedo, boicotearnos, etcétera, etcétera, puede ser que suceda una vez, dos veces, tomas conciencia y te regulas. Entonces, pues bueno, hay una base de trabajo interno que permite a la persona este reajuste. Pero hay ocasiones en que estas situaciones no se dan. Siempre, si te encuentras en esta situación, así localizas que te falta esta motivación o identificas también que pues tu núcleo, tu historia, los lugares en donde has estado no han sido los más propicios para tener ciertos hábitos de conducta o, por ejemplo, para poder lograr el cierre de ciertas actividades. Ojo, aquí cuida mucho que tiene que ver con tu valor, con tu valentía. La valentía de tomar tu propio proyecto e ir con las personas o con los lugares adecuados para que puedan favorecer a que cambies poco a poco, porque no es de golpe, es poco a poco la forma como estás actuando y cómo te estás perfilando hacia la vida. Aquí no es una cuestión, en la procrastinación siempre hablamos de actividades,
Y mucho nos centramos en la cuestión, es la cuestión de trabajo, es la cuestión académica, es la cuestión económica, en fin, podemos decir muchas cosas, pero aquí en realidad es una cuestión existencial, ¿cómo estás tú con la vida? Y decir, sí lo hice, sí lo logré. Tiene que ver con esto. Entonces, la disciplina es una fuente. Entonces, no la desprecies. Hay ocasiones que ese no es muy sano. Pati, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, también por todas estas estrategias que nos has comentado, ¿no? Para dejar de procrastinar, el acercarnos a nosotros, el cuidar lo que nos decimos, nuestro círculo social, bueno, todos estos consejos buenísimos que ya nos dabas. Y ahorita mencionado la valentía, ¿no? Yo creo que también es la valentía para acercarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y realmente encararnos con nuestro mejor amigo o con nuestro peor enemigo y ver por qué tenemos la vida que tenemos en este momento y cómo le podemos hacer para darle ese giro que tanto necesitamos y sobre todo tener muchísima paciencia con nosotros. Y yo me podría quedar aquí platicando contigo las horas porque siempre que platico contigo aprendo muchísimo, pero el tiempo en radio es corto y te quiero hacer una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados, a todas mis invitadas. ¿Con qué mensaje te gustaría que se fueran todas las personas que nos escucharon el día de hoy? Todas las mañanas ve el cielo. Todas las mañanas te brinda un amanecer, es una esperanza. El sol tiene que ver con nacimiento y siempre te brinda calor. El calor es afecto. Entonces, cuando vayas a comenzar un proyecto, cuando comiences tu día, cuando comiences alguna actividad nueva, tu trabajo, una carrera, lo que sea, acuérdate siempre del amanecer. Te debes de decir cosas bonitas que te brinden calor y que te den esperanza. Esa es la mejor manera de comenzar los días y de continuarlos. Acuérdate que también el día es un gran maestro, porque cuando va bajando el sol, también se despide. Por lo tanto, cuando vayas a terminar, cuando ya estés a punto de cerrar y cuando más trabajo cueste, que estás cansado, acuérdate que el sol ahí está. Entonces, es mucho. Cuida lo que te dices. Cuida que sea caluroso, que sea afectuoso y respetuoso. Y a tus errores, solamente pregúntales, ¿qué me enseñaste? Y agradece el aprendizaje. No condenes. El sol no condena. Alumbra a todos. Qué bonito. Muchísimas gracias por compartir eso, Pati. Gracias a ti, Cami. Gracias por la oportunidad, por la experiencia. Oye, y si hay alguna persona que le gustaría contactarte, acercarte contigo, no sé si en este momento estés dando terapia, ¿hay manera? Sí, claro que sí. Pueden contactarme a mi número telefónico, que realmente es siempre para mis alumnos, para la gente con la cual trabajo y a la que sigo. Es el 443-58-80-266. 443-58-80-266. Muchísimas gracias por todo, por venirnos a compartir este conocimiento tuyo que ya tienes desde hace muchos años. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Y también a todas las personas que nos escucharon, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales del podcast. Acuérdense que nos encuentran en Facebook, Spotify, como Sinceramente Ni Yo Sé. O si ustedes son más visuales, váyanse a mi canal de YouTube, lo encuentran como Cams Islas. Y que no se les olvide que todos los miércoles a las 17 horas nos escuchamos a través de Radio Nicolaita. Pati, muchísimas gracias por todo. Un placer. Y a todas las personas que nos escucharon, como siempre, les mando toda mi buena vibra y nos vemos muy pronto.